Primero, ¿cómo la leemos? La número dos. Pen o Cariru. Pengo Kariru. ¿Cómo quedaría? Pen o karite mo ii desu ka? Ujú. Pen no karite mo ii desu ka? Ay, pen no karite mo ii desu ka? ¿Y cómo sería la respuesta? Dozo. Dos. Ok. Yo al menos diría en esta no. Yo soy muy celoso de mis lapiceros. Vamos a ver. Vamos a ver la número tres. Mado o Akeru. ¿Qué cosa era? Abrir la Abrir la ventana. ventana. Abrir la ventana, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría? Mado o akete mo ii desu ka? Mado o Akete mo ii desu ka? ¿Y cómo respondemos? Y de suyo. Y deseo. No, todos benévolos el día de hoy. Ok. Vamos a ver la siguiente, ¿cómo la leemos? Terebi o Tsukeru. Terebi Tsukeru, ¿qué cosa es? Encender la tele. Encender la tele, muy bien. ¿Cómo quedaría entonces para pedir permiso? Terebi o tsukete mo ii desu ka? Mm, Tsukeru es un verbo en ru, si no me equivoco. Tsukeru. Entonces, Tsukete. conjugación. Tsukete, directamente, tsukete. Tsukete mo ii Terebi desu o, ka? Hai. Terebi o Tsukete mo ii desu ka? そうですね。はい。¿Cómo respondemos? Y desu yo. いいですよ。Netflix だけ。Solo Netflix. Nada más. Ok. Siguiente, la número 4. Profe, ¿Sí? ¿cómo responderías que no? すみません、ちょっと。Ok. Bien, la número, sí, la siguiente, perdón. ¿Quién la pudo realizar? La número 5. Hai. ¿Dos? Valeria-san no denwa o tsukate mo ii desu ka? Valeria-san no denwa o tsukatte mo ii desu ka? ¿Y cómo respondemos? Ie denwa o tsukate wa ikemasen. Ok, so desu. Hai. Pero recuerda que ese tiene un matiz bastante, ¿no? Bastante de prohibición, ¿no? Un poco bastante cortante. O sea, si le respondemos así a alguien después de una petición, no va a sonar bastante, no, como un claro que no, por supuesto que no. ¿Vale? Hai. Y para Ujú. que no suene así, responderíamos con el sumimasen chotto. Claro, sumimasen chotto o con un ie chotto también podría ser. ¿No? Porque el chotto de por sí, ¿no? Suaviza este tipo de respuestas negativas. Entonces lo dejamos así en el aire, ¿no? Chotto, puntos suspensivos. Y si solo decimos si un japonés se puede ofender. Si solo dices ie, no es que sea, o sea, a ver, sí sonaría un poco distante y cortante, ¿no? Pero sonaría un poco como que, ok, o sea, como que un poco ambiguo, o sea, ie, pero ¿por qué ie? ¿No? O sea,
mm, no se entendería, como que se esperarían que complementes, no después de un IE. No, porque usualmente si vas a decir no, no, en japonés tienes que disculpar por decir ese no. Básicamente sería algo como, IE, sumimasen, ima, chotto, o ahora no es un buen momento, no, mejor no, no, cosas así. No, si dices IE solo, no es que se ofenden, pero sí como que se esperarían algo más. Y con el choto ya no tenemos que poner nada más, o sea, No, no, solo no, nos porque se podemos quedar entiende. ahí. Ajá, sí, sí, sí. Podrías quedarte tranquilamente allí, ¿no? El chotto, por eso lo decía yo en clase al inicio, es como una palabra mágica. Nos va a ayudar para muchas situaciones en las que no queramos hacer algo, ¿no? Usualmente chotto y lo quedamos allí y ya las otras personas entienden, ya van a entender que significa un no, de que ahora no es un buen momento, de que mejor no, ¿no? Entonces ya no es necesario complementar. Arigato, ya entendí. Ujú. Y por A ver, ejemplo, la no se número podría 6, responder, ¿sí? espere, no se puede responder con la forma T, pero en su forma negativa, o si igual sonaría muy ¿Cuál sería la grosero. forma de una forma negativa? El NACT o el NAIDE, con Mm, algunos de los dos. mm. A ver, en este caso, es que el NACT tiene muchos matices, muchos matices, ¿no? De hecho, es algo que lo vamos a ir viendo próximamente. El NACT, ¿no? Cuando decimos NACT, bla, 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 se podría entender algo también como que puedes ir adelante y seguir haciendo ciertas cosas sin necesidad de hacer otras también. Tiene esta matiz, ¿no? Entonces, cuando se dice, por ejemplo, um, tabe nakute, gakkoe ikimasu, ¿no? Sin comer, ¿no? Sin desayunar, voy a la escuela, ¿no? Tiene esta acepción. Entonces, va a depender mucho del contexto, ¿no? En este caso, para al momento de aplicar esa forma que en realidad es un poquito más avanzada en cuestión de estructura. Pero no, lo que yo te aconsejaría en todo caso es para responder aquí, nos sonaría extraño respondiendo con la forma negativa de la forma en T. Sonaría un poco ambiguo aquí, como que es mejor decir no, sí, no, y ya. O porque están pidiéndote un permiso, ¿no? Entonces, justamente la forma en T es mucho más utilizada en esos contextos, en su forma afirmativa que en su forma, entre comillas, negativa, ¿no? Pero en realidad es otra estructura. ¿Ok? Sí, pero ok, vale. Ujú. Vale. Ujú. Porque, o sea, las formas negativas, ¿no? Son más aplicadas en otro tipo de contextos, ¿no? Que ya les voy a elaborar. De hecho, los encontramos, las vemos, pero es otro contexto, ¿no? Es bastante específico en algunas veces, ¿no? Entonces es mejor irlas viendo, ¿no? Poco a poco antes de utilizarlas en este tipo de estructuras que podríamos terminar diciendo cosas que no queremos decir, ¿no? En cuestión de estructuras nada más. Ok, vamos con el número 6, chicos. Leslie-san no heya ni ite. Mm. Ite. Eh, te moi desu ka? Ujú. ¿Sabes? ¿Cómo respondemos? Doso. Ok. ¿Sabes? ¿No? Leslie-san no heya ni ite moi desu ka? Está bien, puedo ir a la habitación de Leslie-san. Tu compañera dice, adelante. Bien, está bien, muy bien. A ver, ahora, recuerden que habíamos visto algunos diálogos al inicio del curso, ¿no? Al inicio del curso,
habíamos visto algunos diálogos de introducción a las conjugaciones, ¿no? Ahora que ya hemos visto todo esto, ahora que ya hemos leído y que ya tenemos en cuenta la forma de ente, ¿no? Y el uso, ya el diálogo se va a volver mucho más claro, ¿no? Entonces vamos a intentar leerlo nuevamente. Dice aquí el primero, Roberto-san, 次のページを読んでください. Vemos entonces aquí el yonde kudasai, qué estructura tiene y para qué lo utilizamos. Para hacer una petición. Para pedir por favor algo, ¿no? La forma ente del verbo yomo, que es yonde, y kudasai, ¿ok? Yonde kudasai. Entonces aquí tenemos uno, para el primero, la primera estructura que ya hemos encontrado en clase. Hai. Roberto-san, okite kudasai. Este okite kudasai, ¿qué cosa es? Por favor, levántate. Por favor, despierta en este caso. ¿No? Okite kudasai. Estructura igual, otra vez, la forma en T del verbo okiru, más kudasai para pedir por favor algo. Y luego tenemos kurasu de nete wa ikemasen yo. Nete wa ikemasen yo. ¿Qué cosa es? ¿Qué estructura? La de prohibición. La de prohibición. ¿Cómo se forma? El verbo ente más guay que más. Exacto, ¿no? La forma en T del verbo más wai que más en va a formar justamente, ¿no? Esta prohibición, ¿no? La prohibición un poco fuerte también. Sensei, kyokasho wasuremashita. Aquí en la forma en T. Kyokasho o motte kite kudasai ne. Kyokasho o motte kite kudasai ne. Aquí otra vez más, la forma en T más kudasai para pedir por favor, ¿qué cosa? Motte kite, ¿qué cosa es? Traer. Trae. Por favor, trae tu libro porque mainichi tsukaimasu kara. ¿No? Porque lo utilizamos todos los días. Hai, sumimasen. Este era el primer diálogo. Y vemos aquí ahora más claro las dos estructuras que hemos visto en clase que hemos aplicado en los ejercicios. Vamos con la siguiente diapositiva. Después de la clase, veamos qué pasa. Roberto-san, dice su. Roberto-san, kyou wa taihen deshita ne. 後でスーさんのノート借りてもいいですか？後でスーさんのノートを借りてもいいですか? ¿Qué estructura es? Es como pedir permiso. Para pedir permiso, ¿no? La forma en T más. Moi desu ka? Moi desu ka? So desu ne. Hai. Y desu yo. Está bien. Arigato. Sugu kaeshimasu. Lo regreso enseguida, no lo regreso rápido. Roberto-san, hasta testo ga arimasu yo. Mañana tenemos un test, ¿no? Un examen. ¿Honto desu ka? Roberto-san, kinyoubi ni yasumimashita kara ne. ¿No? Es porque te ausentaste el viernes. Ya, kyou wa ie ni kaette. Kyou wa ie ni kaette benkyou shimasu. Esta forma en T es la forma para poder utilizar la forma en T para unir dos acciones, para unir dos verbos, ¿no? Y esta la vamos a ir viendo de lleno la siguiente semana, porque es una de las formas en T más utilizadas de por sí. Habíamos antes, nosotros utilizábamos, por ejemplo, la partícula to, ¿no? Para decir dos cosas en una oración.
¿no? O poníamos el punto simplemente. Poníamos, por ejemplo, Daigaku ni ikimashita. Nihongo o benkyou shimashita, ¿no? Hacíamos dos frases. Pero ahora con esta estructura, ¿no? Con la forma en T de los verbos, podemos hacer frases, ¿no? De este tipo, ¿no? Ie ni kaete, regreso a casa, benkyou shimasu, y estudio. ¿Ok? Entonces, para esto también vamos a utilizar esta forma en T, que vamos a ir poniendo en práctica bien, bien, bien la semana entrante. ¿Vale? Entonces, ¿Sí? ¿y se podría igual usar el to para unir dos acciones o no? Por ejemplo, ahí kyo wa ie ni, bueno, Mm. kaerimasu to denkyou shimasu o no. No, no. El todo lo vamos a utilizar no para unir en sí dos acciones, sino para unir sustantivos, ¿no? Habíamos visto o unir, por ejemplo, hacer una especie como de lista, ¿no? También no exhaustiva de cosas. Lo que yo decía cuando hace poquito mencioné la partícula to, es que si bien es cierto que tenemos cómo unir sustantivos, ¿no? O cómo unir también adjetivos, ahora nos faltaba unir dos acciones, ¿no? Y eso es lo que vamos a utilizar justamente, para lo que vamos a utilizar esta forma en T de los verbos. ¿No? Para unir dos acciones, sí o sí, vamos a utilizar la forma en T. No, no Ok. podemos decir to, no, porque to es para otras situaciones. También para otros elementos. Hai, arigato. Ujú. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo, pero no es de la forma en T, sino no ve que para decir sí hay Ujú. varias maneras. Ujú. Una de ellas es como nada más como balbuceando Ujú. con la U y la N Sí. para decir sí, pero es como U larga y la N para decir no. ¿Cómo Ujú. se tendrían que pronunciar esas dos? Mm. La afirmativa es así, ¿no? Con el tono como, ¿cómo se dice en español, no? Dando razón, ¿no? No, alguien te dice algo, tú dices, sí, sí, no, ese sonido es el sí, ¿no? De afirmación. Mientras que cuando vamos a decir un no de esa parte, ¿no? Es una U con un tono más bajo, ¿no? Y un poquito más larga. Entonces no es sino es algo más como Y en algunos casos hasta se pone un poco más larga y se llega a hacer sonidos del tipo o más enfáticos hasta abajo, ¿no? O un no, así como que cuando decimos nos pasó algo así, ¿no? Y en español tenemos estas expresiones un poco más expresivas, ¿no? En japonés en sí, con sonidos, ¿no? Ascendiente siempre, casi siempre es afirmativo, mientras que descendiente es negativo. Entonces, en la parte del no negativo será algo más como que un ¿ok? Porque no sabía cómo Y pronunciarlo. mira que hay más, ¿eh? Mira que hay muchísimos más, una cantidad increíble. No, hay una variación que es más para cuando nos incomodan mucho, para cuando nos incomodan mucho, decimos así. Y es muy, muy normal para ellos hacer este tipo de sonidos, ¿no? Y lo hacen así, por ejemplo, mientras miras a la persona y le volteas la cara. O sea, ya más obvio que esto, ya no hay. No creo encontrar otra expresión más así de desagrado en Japón. Chale. A ver, si buscas en YouTube, seguramente vas a encontrar muchos, seguramente videos explicativos de las variaciones coloquiales, vamos a llamarles así, ¿no? De afirmar o negar, ¿no? No con palabras, sino con sonidos y gestos en japonés. También porque cada región tiene su forma algunas ciudades cambian, ¿no? Toda la zona de Kansai, ¿no? Toda la parte un poco más al sur también. Pero ya, por ejemplo, la zona de Kanto, donde está Tokio, ¿no? Allí es como que más así mm. Ya el resto de zonas un poco más alejadas, ¿no? Podrían aplicar más el dependiendo. ¿Vale? Vale.
Eso de las zonas no está chido. Sí. Ok, vamos a ver el tercer diálogo, ¿ok? Para terminar. Tenemos aquí, en el bus, tenemos, no, sumimasen, ¿kono basu wa shiminbyouin ni ikimasu ka? Disculpe, ¿este bus va al hospital local? ¿Ikimasu yo? Sí, sí va. Dozo suwatte kudasai. No, por favor, siéntese. Dozo suwatte kudasai. Iie, kekko desu. No, estoy bien. No, está bien así. Sugu arimasu kara. No, porque ya bajo dentro de poco. So desu ka? Ya, nimotsu o mochimashou ka? Es así. Bueno, ¿me deja llevarle su bolsa? Domo sumimasen. Y aquí en estructura tenemos únicamente no el te más kudasai. ¿No? Entonces vuelve la parte de peticiones, ¿no? Pero en este caso, en sí no es una petición, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo Robato-san cuando le dice aquí dozo suwatte kudasai? Como, Se podría por favor, decir adelante. Algo así. No es una petición, ¿no? No es como una, no podríamos es de todo como, decirle. Ajá. bueno, se podría decir como haciendo un favor. No, porque no es en sí un favor en sí, sino que está ofreciendo el asiento, ¿no? Entonces le podemos decir algo como adelante, siéntese, ¿no? Adelante, siéntese. Dozo suwatte kudasai, ¿no? Adelante, siéntese. También podría ser esa una traducción correcta. ¿Vale? Porque para que tenga más la acepción de un por favor haga tal cosa, ¿no? Tiene que estar justamente, tiene que ser algo que a mí de alguna forma me beneficie también. ¿No? Allí sí en español lo podríamos traducir tranquilamente como por favor, ¿no? Por ejemplo, cuando el profesor le pide a Robato, si no me equivoco, si es Robato, sí, que lea, ¿no? Le dice, "Sugi no peiji o yonde kudasai", ¿no? Y aquí le pide, ¿no? Le dice, por favor lee la siguiente página. Esta petición, de alguna forma, entre comillas, siempre hablando en modo general, no podría beneficiar al profesor que ya no tiene que leer esa página. Entonces, el por favor aquí sí se traduce tal cual en español. Pero mientras que cuando ofrecemos, por ejemplo, el asiento, ¿no? A alguien, la estructura podría cambiar un poco, ¿no? Al menos al momento de traducirlo, se podría hacer algo como, sí, adelante, siéntese, ¿no? O adelante, siéntese, por favor. Ahora sí, ¿no? En esa estructura podríamos incluir el por favor, pero después de haber ofrecido algo, ¿no? Después de haber dicho, ¿no? Adelante, ¿no? Por favor, que justamente sería el dozo. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Quedó claro? Hi. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Bien. Bien. Entonces, a ver, no olviden la actividad no, bueno, la actividad no de por sí. Teníamos la parte perdóname, déjame que regreso. Hay unas actividades en el fascículo, si no me equivoco, que les tengo que compartir en este fin de semana. ¿No? Tienen el fascículo 2 con el resto de unidades, ¿no? Porque el primer fascículo de ejercicios se queda hasta la unidad 5, si no me equivoco. Déjenme que los confirmo y se los digo. ¿No? Les había enviado un fascículo de actividades, el primer workbook. Sí, desde la unidad 1 a la 5. Este segundo fascículo va desde la unidad 6 hasta la 8 o 9. No recuerdo bien. En esas unidades van a encontrar la forma en T, ¿no? Así que si utilizan este tipo de ejercicios, ¿no? Para practicar lo que hemos aprendido en clase, yo creo que van a tener bastante modo de asimilarlo mejor. ¿Y desca? Eres.
Ok, chicos, entonces nos quedamos aquí por hoy. Nos estamos viendo el ¿En día serio? lunes. Sí, sí. Quería ver si podía escribir de rápido cómo sería, no fue una ciudad tranquila y fue una ciudad tranquila en forma atributiva, por favor. Ujú. ¿La tengo que escribir? Sí quiero ver cómo es la Ah. estructura, Ok. por favor. Fue una ciudad tranquila. Ajá. Sí, en pasado y en pasado Ajá. negativo. Ok. A ver, en forma atributiva con el pasado es un poco extraño cuando lo vamos a utilizar. O sea, más que extraño, me parece que no podríamos decir, ¿no? Shizuka de Shitamachi, ¿no? Por ejemplo. No, lo que sí podríamos decir, ¿no? Es Shizuka Namachi de Shita. Allí sí. ¿Ok? Que el adjetivo igual está en su forma atributiva, ¿no? De misma forma está en su forma atributiva, pero el pasado recae en la cópula, más no en el adjetivo, ¿no? Entonces allí sí podría ser Shizuka no machi deshita. ¿Y cuál era la otra? Perdón. No fue una ciudad tranquila. En pasado negativo. En pasado negativa, ¿no? Entonces aquí también lo mismo, ¿no? Shizuka no machi janai deshita. Vamos a ponerle todo el peso de la negación y el pasado. Cuando tenemos el pasado con adjetivos en forma atributiva, el adjetivo va a quedar igual, Shizuka na, en este caso, pero el peso, ¿no? La información la vamos a dar con la cópula. ¿Ok? Entonces sería Shizuka na mashi yanai desu. Y entonces en presente quedaría Shizuka na machi des. Shizuka na machi desu para decir es una ciudad tranquila. Y en negativo Shizuka na machi arimasen. Yanai desu. Yanai. ¿Ok? O también ahí sí, en el presente, sería Shizuka Janai Machi, también podría ser. ¿Ok? Pero es más utilizado poner la negación en la cópula. Hasta el final. Ok. Arigato. Y ya. Ok, chicos. Me voy. Cuídense, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Mataraishu. 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 Mataraishu.